Estamos hablando sobre el diagrama de Pareto. Regularmente este ejercicio se lo hace junto. Creo que aquí en su PDF está separado, pero quiero que vean esta situación. Siempre se ordena de mayor a menor. El primero se toma en cuenta siempre el lado izquierdo y se coloca la frecuencia. 70, 16, 14, perdón, 12, 10, 6, 5, 4. Esto de acá. Y para hacer esta línea de aquí arriba, lo que hacen es lo siguiente. Se van a 70 y luego utilizan el acumulado. El siguiente es 86. Luego 98, 108, 117 y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Una vez llegan al 100% y acaban de hacer el gráfico, se hace la interpretación, que primero se hace énfasis en el primer defecto. Existe un defecto grande que es el primero, el mal barnizado. Luego, el 51% de los problemas de calidad se debe al mal barnizado. Es decir, se coloca solamente el porcentaje del problema central. Luego, se coloca el 12% del problema de calidad se debe al defecto de cajones. Creo que este de acá lo puso como el segundo más alto. Pueden ver acá defecto de cajones. Es decir, coloca el primero y el segundo más alto. Luego, ahora sí hacemos el análisis. Aproximadamente el 69% de los problemas de calidad se debe al 40% de los defectos. Mal barnizado, defecto en los cajones, defecto y estaciones, perdón, defectos sujetadores y rajaduras. Entonces, acá busca el 79, ¿ya? Y una vez sacan ese 79, lo que van a hacer es lo siguiente. Si ven, estamos en el problema 4, ¿ok? Lo que hacen es identificar en cuál está más parecido, más cerca al 80, que en este caso sería en el problema 4, y lo van a dividir entre la cantidad total de problemas que tengan. Por ejemplo, son 4 entre 10, que son los problemas, y esto lo multiplican por 100. Y de ahí sale ese 40% que les menciona en la interpretación. Porque quiere decir que si en total son 10 problemas, entonces son 4 problemas que corresponden a ese 80%. Y eso sería el 40% de los problemas. Porque lo regular sería decir 80-20, pero aquí él dice en lo que les hace definir directamente cuántos son los problemas que están dentro de ese 20%, allá son 4. De 10 sería el 40%. Aproximadamente el 79% de los problemas de calidad se debe al 40% de los defectos. Y esa es la regla 80-20. Y por último, los defectos poco vitales o los más con más repartición que corresponden a ese 40% y los menciona. A, B, C y D. Mal barnizado, defectos cajones, defectos de sujetadores y rajaduras. Y ahí terminamos con el análisis de diagrama de Pareto. Bueno, esto del diagrama Ishikawa, chicos, es un poquito más teórico, pero lo central es que siempre coloquen en esta parte de acá el problema central o que quieren resolver y luego colocan las 5 espinas que son hombre, máquina, método, material y medio ambiente. Y las espinitas que salgan de esa espina son las razones que ustedes creen por esas situaciones. Pero este es el esquema general y eso corresponde. Ahora, para hacer un histograma, ¿cómo es que lo hace? El otro tipo de manera de controlar la calidad dentro de una empresa.
Dice, el histograma es una gráfica que resulta de la tabla de frecuencia de los datos e integra por un conjunto de barras que representan los intervalos o clases. Primer paso. Una vez tengo todos mis datos, se quiere obtener el rango o recorrido. ¿Qué es el rango? Restar el valor mayor de los datos que tengan menos el valor menor. Luego sacan la clase. Paso 2, sacar la clase. ¿Qué quiere decir el número de subgrupos o número de barras rectangulares? Donde sacan raíz cuadrado del número de datos. Y este valor lo redondean a entero. Es decir, bueno, aquí les da como que más o menos cuántas clases debería haber. Si es menos de 50, 5 a 7 clases. Si es 50 a 100, 6 a 10 y sucesivamente. Pero esto casi como que no, es como sugerencia. Paso 3, determinar la amplitud de cada clase. ¿Qué es lo que van a hacer? Sumar el rango más el valor de U. El valor de U va a depender del tipo de datos que les dé su ejercicio. Por ejemplo, si les da números enteros, ya lo van a sumar más 1. Pero si le da datos con un decimal, le suman más 0,1 y así sucesivamente. Si son dos decimales, 0,01. Si son tres, 0,001. Y el valor de K es el que han sacado anteriormente, que lo tienen que redondear a número entero. Luego de eso, hallan las fronteras de cada clase. Empiezan con el primero, que llega a ser, primero tienen que sacar este valor de x', que llega a ser x menor, el valor menor de x, menos un medio por u. U, en este caso, si son números enteros, se le da un valor entero. Y luego de esto, utilizan estas fórmulas de acá para hallar los límites de cada clase. Y con eso sacan la tabla de frecuencias, que va de esta forma. X' hasta X' más 1A. X' más 1A más X hasta X' más 2A y así sucesivamente. Entonces, aquí lo que tienen que saber es que estos datos de acá los sacan con las fórmulas de anteriormente. Y si se dan cuenta, esto de acá sobre el límite aumenta de uno en uno según la cantidad de clases que tengan. La clase quiere decir cuántas filas va a haber dentro de esos datos que les da su ejercicio. Graficar el histograma no es complicado, solamente ordenan estos datos y lo distribuyen igual de igual forma aquí abajo en la misma cantidad de intervalos que tengan, que son 5, y con eso anotan la frecuencia. Por ejemplo, acá el máximo va a ser 10. Entonces, el primero es 2, el segundo es 4, el tercero es 5, el cuarto es 9 y el quinto es 4. Y si quieren ya ahí le aumentan el porcentaje. Pero aquí igual se los da con los datos correspondientes. Vean aquí el valor máximo 338 y el valor mínimo 180. Este es el rango. K es la cantidad de datos que les da. Son 24 datos. Sale 4,9 y se lo redondea entero que es 5. Luego, como son números enteros, solamente se le suma a U más 1. Rango 158 más 1 dividido entre 5, 31,8. Que esto igual se redondea a entero, 32. Luego, quiere decir esto que sacamos la X menor. 180, el dato más bajo, menos un medio por 1. 179,5. Entonces, 179,5 y reemplazo más 1A. Más 1 por 32, 211,5. Y sigo, 211,5 más, perdón, aquí sigue tal cual. Si se dan cuenta, se toma en cuenta solo esto y lo único que cambia es este valor de acá. 2A, 3A, 4A y 5A. Y saco los intervalos. Y listo. La interpretación.
La tendencia es normal sesgado a la derecha. Esto de sesgado quiere decirnos que si está como que el valor máximo están en el lado derecho o el valor máximo está al lado izquierdo. Entonces, como este lado está como que los valores altos al lado derecho, se dice sesgado a la derecha. Luego, se identifica el que tiene el valor más alto. Entonces, en este caso, el valor más alto es el que refleja 9. 9 dividido entre la cantidad de datos que son 24 por 100, 38%. ¿Qué quiere decir? El 38% de los focos tiene una duración entre 27,5 y 3,7 horas. Y todos los defectos están entre 179,5 hasta 339,5. Y por último, el más menor, solo el 1% de los focos duran menos de 211,5 horas. Y ahí terminamos con histograma. Bueno, esto es diagrama de Pareto con estratificación. ¿Qué estratificación quiere decir códigos? Entonces ustedes cuentan cuántos códigos hay respecto a fallas de sellado, respecto a prioridades. Entonces lo que hacen es contarlo y lo reflejan en una tablita. Y con estos datos de acá se puede hacer un diagrama de Pareto. ¿Qué es lo que hace después? Vámonos al último tipo de ejercicio que es que puede aparecer, que son las gráficas de control. Aquí solamente, chicos, necesitan saber las fórmulas, ¿ya? Siempre van a haber muchos datos. Ahora, lo primero es sacar el promedio. Es decir, de esta fila de acá, lo que hacen es sacar el promedio. De todas las filas de estos 5 días se saca el promedio. Luego se saca el rango, que el rango no es más que la resta del valor mayor menos el valor menor. Una vez tengo estos datos de acá, saco el promedio de todo esto, que en este caso nos está dando la suma. El promedio será, no me da acá. Bueno, nosotros lo sacamos. 20,88 dividido entre 5. Y ese va a ser el promedio, 4,18, redondeado. Y luego 2,67 dividido entre 5 también, 0,53. Listo. Esto, chicos, el primero va a ser el límite central de la gráfica de promedios y el segundo va a ser el límite central de la gráfica de rangos. Y ahora con esto vamos a sacar límite superior y límite inferior. A ver, acá está, lo mismo que sacamos, 4,32. Bueno, acá dice 4,32. Son otros datos. Y se usa esta fórmula de acá. Este X promedio es lo que sacamos como el límite central. Esta A2 no se la inventan, tienen en su formulario, tiene que haber esa tablita de constantes. Aquí no aparece esa tablita, creo. Creo que sí está, pero está más abajo. Solo que yo no la pillo. Y por el rango promedio. El rango promedio es el límite central, 0,53. Lo mismo se hace, pero en vez de sumar se resta para sacar el límite inferior. Y esta es la fórmula. Esto no cambia, sí o sí es lo mismo. Y en la tabla de constantes, ¿ustedes cómo van a saber cuál es el valor de n? El valor de n es cuántas columnas tiene el ejercicio. Pónganle que en este caso tiene 3, 4, 5 columnas. Entonces, n es igual a 5. No tomamos en cuenta este lado de acá porque son las muestras, es decir, en cuántos días se ha medido o cuántas semanas, pónganle.
Pero sin embargo, esta N quiere decir cuántos productos se han vendido o en este caso, cuántas horas se han medido en ese día. Con eso se sacan los límites superiores, límites inferiores. Y esta línea de acá que ustedes ven de arriba a abajo corresponde a esta línea de acá, de X promedio. El análisis final. Si estos puntos están dentro de las tres líneas de los límites, se dice que el proceso está controlado. Sin embargo, si existe un punto fuera, se dice que el proceso no está controlado. O el ISEN acá le pone el proceso estadísticamente estable porque ningún punto sale fuera de los límites de control. Y bueno, dice, existen ciertas ligeras variaciones irregulares, del cual la empresa debe realizar un análisis para detectar las causas de estas fallas irregulares o variaciones. Más que todo se refiere a que sube de arriba a abajo, pero como está dentro de los límites, está controlado. Bueno, la gráfica C creo que no la avanzaron, ¿o sí? Bueno, pero chicos, en la gráfica C es muy parecido porque solamente tienen que usar las fórmulas. En el caso de las gráficas C, les va a dar los valores de días, que son K, y solamente les va a dar un número. Entonces, con este número ustedes trabajan. Sacan el C promedio, que es sumar todos estos defectos y dividirlo entre la cantidad de datos que les da, que es 17 en este caso. Y con esto sacan el límite superior, que es 29, y el límite inferior, que es 5. Y a la hora de hacer la gráfica, colocan en este lado de abajo el límite inferior, superior, central y colocan los puntitos de C, que son estos acá, como la curva que mueve de arriba a abajo. Otro dato, el valor de X es el valor de K. K es esta cantidad de acá. Estos días es K y en el caso de promedios y rangos, K llega a ser estos datos de acá. ¿Ya? Y con eso terminamos como un repaso general de todo. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda o pregunta que tengan?